Esta noche es especial porque le traemos un conversatorio entre dos grandes letrados académicos, dos excelentes profesionales. Por un lado, el doctor Napuri, Juan Guzmán Napuri, y por el otro lado, nuestro fundador, el doctor Segarra Pinto, quien nos hablará acerca del arbitraje de emergencia, esta figura que con el paso del tiempo va adquiriendo mayor peso en nuestro medio. Ya los principales centros de arbitraje cuentan con una regulación y justamente es por eso que en el presente evento discutiremos ciertas controversias al respecto. Para ello damos la bienvenida, o invito al doctor Segarra para que nos dé sus palabras de bienvenida. Bueno, antes que nada, muy buenas tardes con todos. Gracias por su participación. Un agradecimiento al doctor Cristian Guzmán Napuri por su presencia en estas primeras charlas de Tribuna Legal. Como bien señalaba Claudio, la idea básica, la idea principal de este conversatorio va a ser responder o reflexionar sobre lo que implica el arbitraje de emergencia. Conforme ya conocemos, y bien lo ha introducido en el tema Claudio, este tema pues o este mecanismo como tal está siendo constantemente utilizado y la frecuencia del mismo es mayor conforme pasa el tiempo. Pero vamos a ver y vamos a conversar de algunas particularidades. En el entretiempo, antes de la misma, hemos visto que inclusive entidades que están quizás, entre comillas, retrocediendo o omitiendo este tipo de utilización de este mecanismo. Bueno, a manera de introducción, en este momento, Claudio, te doy cedo el uso de la palabra. Muy bien, doctor. Voy a presentar a los doctores, quien se harán cargo del presente evento. En primer lugar, tenemos al doctor Cristian Guzmán Napuri. Él es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios concluidos en la maestría de Derecho con mención en Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Derecho con mención en Derecho Constitucional por la PUC y estudios concluidos en doctorado por la PUC. Ha sido docente de pregrado en la Facultad de Derecho de la PUC, profesor de la maestría con mención en Derecho Constitucional y Derecho de la Empresa de la Pontificia Universidad Católica del Perú, profesor de posgrado en la Universidad de San, socio en el estudio Guzmán Napuri, abogados y segurabogados, abogado de importantes entidades públicas y privadas. Ha sido jefe en la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Ha publicado numerosos artículos y libros y se desempeña como árbitro en materias de derecho público y en particular en materia de contratación administrativa, encontrándose inscrito en los registros del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica del Perú y del Organismo Superior de las Contrataciones del OCDE. Por otro lado, tenemos al doctor Segarra. Él es abogado, graduado con mención sobresaliente por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios culminados en el programa de actualización de ciencias jurídicas válido para el doctorado, profesor en la maestría de Derecho Internacional Económico de la PUC, profesor en la Universidad de San, ha sido profesor en las facultades de Derecho y Gestión de Alta Dirección de la Pontificia Universidad Católica del Perú, árbitro internacional de la Cámara de Arbitraje y Mediación de Santa Catarina, Brasil, árbitro en la Cámara de Bélgica y Luxemburgo, actual árbitro del Centro de Arbitraje y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con numerosos artículos escritos y publicados en diversas revistas del país. Bienvenidos, doctores, pueden empezar con su ponencia. Muy bien, Claudio, muchísimas gracias por la presentación. Efectivamente, justo hace unos minutos antes de empezar con la grabación, y estuvimos conversando con el doctor Guzmán, como dicen, acerca de lo importante de este tema, ¿no? Y esto nos lleva a empezar, y vamos a empezar el mismo a través de una pequeña reflexión. Siempre ha sido importante, sobre todo cuando uno inicia un proceso judicial, pues el salvaguardar, de alguna manera salvaguardar nuestros intereses, y esto siempre se buscaba a través de la interposición de una medida cautelar ante el Poder Judicial. Hablamos, cuando uno escucha esa palabra, o por lo menos la idea de tiempo, cuánto demorará realmente cuando sea emitida la medida cautelar, se salvaguardará mi derecho. Estábamos hablando de un tiempo considerable si es que recurríamos al Poder Judicial. Por otro lado, aparece esta figura, ¿no? Esta figura del arbitraje de emergencia. Y ahí sale un primer elemento, ¿no? Un primer elemento de discusión, el cual se encuentra referido a
si el arbitraje de emergencia estaba contemplado en la legislación. Cuando he estado revisando con respecto al tema, salía el primer cuestionamiento. ¿Se permitiría este tipo de arbitraje? ¿Qué te parece, Cristian? A ver, como tú decías al inicio, sí, pues tenemos esta figura del arbitraje de emergencia que ha ido apareciendo en diversos reglamentos de centros de arbitraje. En algunos casos ha habido un retroceso, como bien señalas, en el caso, por ejemplo, del Centro de Arbitraje y Resolución de Conflictos de la Universidad Católica. Vamos a ver eso, entiendo, después, ¿no? Pero en la línea de lo que tú señalas, yo creo que es necesario que haya un mecanismo de salvaguarda, porque el tiempo que existe entre la presentación de la solicitud de arbitraje y la instalación del tribunal arbitral puede ser más o menos largo. Podemos hablar de días, incluso de semanas, ¿no? Dentro del trámite, además, o sea, cumpliendo además con los plazos propios del trámite. Entonces, en ese interín, muchas cosas pueden pasar. Y es necesario entonces tener un mecanismo de salvaguarda. Ahora, la ley establece la posibilidad de medida cautelar, ¿verdad? Pero esta se presenta ante el Poder Judicial. Y como bien sabemos, el Poder Judicial demora más que el arbitraje. Es decir, a nivel del Poder Judicial las decisiones se toman con menos celeridad que en el arbitraje, con lo cual resulta necesario un mecanismo de salvaguarda, claro, que esté debidamente regulado. Tampoco creo yo que debemos abogar por una libertad, ¿no? Una discrecionalidad tan amplia para el árbitro de emergencia. Yo creo que los centros arbitrales debieran establecer una regulación garantista para ambas partes, en mi opinión. Muy bien. Efectivamente, ¿no? Otro tema también que sale a colación durante las conversaciones que hemos tenido más o menos con árbitros y otro tipo de operadores es el tema de la competencia, ¿no? Que en la práctica lo que se está presentando es que están llegando medidas cautelares emitidas por árbitros de emergencia de zonas, digamos, distantes a Lima, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Ese es uno de los temas precisamente que sería importante poder regular el tema del arbitraje de emergencia en las próximas, al parecer, próximas modificaciones que va a haber a la ley de contrataciones, ¿no? ¿Te parecería que el tema, bueno, de alguna manera ya ingresaste al mismo, ¿no? Una mayor regulación. ¿Qué te parece? ¿Debería estar más regulado o dejarlo de la manera en que no, como decía, sí, como decía, yo creo que debe haber una regulación eficiente, ¿no? Debemos tener una regulación precisa, digamos, que sí deje margen de decisión al árbitro, evidentemente, pero que sea precisa en el sentido de ser garantista y evitar situaciones como las que tú señalas, ¿no? Que efectivamente pido, accedo al árbitro de emergencia en una zona alejada y se genera esa dificultad, ¿verdad? Se genera esa dificultad para poder defender a la parte afectada, que en la mayoría de los casos es la entidad, ¿verdad? Y vemos a las entidades muy preocupadas. Yo he escuchado procuradores, ¿no? Preocupados por esta situación, ¿no? Sí. Y ahí tenemos un problema, ¿no? Preocupados porque el nivel de control puede verse afectado. Me refiero al nivel de control de la decisión arbitral, ¿no? No, sí. Este tema, nuevamente, como bien está señalando, cada vez se torna mucho más importante, e inclusive, ¿no? E inclusive en este famoso proyecto de ley, el 5472/2022, que creo que has tenido la oportunidad de comentarlo el día de ayer en el Congreso, se habla también... Lo comenté hace 2 días, sí. Sí, en las cuales hay una parte del 68.3 que dice: no proceden las medidas cautelares destinadas a impedir, paralizar y o retrasar el inicio o continuidad de la ejecución de las obras y la gestión y conservación por niveles de servicio para el mantenimiento vial. Entonces, hay que ser franco, a veces mucho esto es fruto de una realidad que se están viendo, al parecer medidas cautelares que
están obstaculizando la continuidad, ¿no? ¿Qué te parece esta modificación? ¿Adecuada? Yo creo que está bien, ¿no? Y lo dije en el Congreso, en esta presentación ante la Comisión de Trabajo, está discutiendo el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo, ¿no? Lo señalé, yo creo que es saludable regular el arbitraje de emergencia y, digamos, efectivamente, la medida cautelar que va a decidir este árbitro de emergencia, ¿no? Necesitamos una regulación eficaz, como decía hace un rato, ¿no? Y en la línea de lo que tú señalas, ¿no? Está bien esta regulación, pero yo creo de que requiere todavía un nivel de precisión, ¿no? A ver, se establece una contracautela, me parece que está muy bien, que se establezca un mecanismo de salvaguarda de la entidad, ¿no? Pero también debería establecerse, digamos, qué requisitos puntuales requiere esta medida cautelar y lo que tú dices me parece importantísimo, ¿no? La competencia, ¿no? Porque claro, evidentemente, si, digamos, el conflicto se va a generar en Lima, pues el árbitro que debería decidir debería encontrarse en Lima, digamos, por lo menos, ¿verdad? Me parece muy bien. Sí, porque justo en revisando ese proyecto, ese aspecto faltaba. Ese aspecto faltaba. Es decir, lo regula, hay que ser franco, regula adecuadamente, me parece, ¿no? Por lo menos busca regular, pero no está, pues, precisamente el tema de la competencia. Y es ahí también otro tema interesante que tú lo acabas de señalar, la contracautela, ¿no? Porque al parecer existe mucha tendencia de alguna manera, en vez de tener una carta fianza a la manera de garantía por esta medida cautelar, ya no es simple y llanamente por la caución juratoria. ¿Qué te parece esa modificación? ¿Te parece adecuada? Es decir, expresamente la han quitado. En ningún caso procede a admitir como contracautela la caución juratoria. No, solamente carta fianza. Solamente carta fianza. Y lo dice enfáticamente el proyecto, ¿no? Solamente carta fianza. Sí. Esto es eficiente, va a permitir, digamos, una mejor tramitación de las medidas cautelares previas a la constitución del Tribunal Arbitral. Nuevamente, hay que salvaguardar a la entidad porque sí se han generado situaciones polémicas, ¿no? En materia de arbitraje de emergencia. Sin embargo, ¿qué pasa si el contratista no tiene acceso a una carta fianza, precisamente porque está desfinanciado, ¿no? ¿Cómo solucionamos ese problema? Ya no va a poder acceder a la contracautela y eso va a generar como resultado que no pueda obtener esta medida cautelar, con lo cual su derecho puede verse afectado irremediablemente, ¿no? Entonces, yo creo que ahí habría que hacer algún análisis en términos de tramos, ¿no? De repente, por monto, por encima de determinado monto, debería pues procederse la carta fianza, pero por debajo de determinado monto debería bastar con la caución juratoria, ¿no? Yo creo que hacer una distinción de esa naturaleza podría corregir un poco la situación, porque vemos casos en los cuales el contratista pierde por walkover, usando pues terminología futbolística, ¿no? Porque no tienen para pagar, ¿ya? Y la entidad gana, pues, ¿no? Porque sencillamente se presenta la solicitud de arbitraje, se hace el trámite, pero no pagan los honorarios arbitrales, por ejemplo, o no pagan los honorarios del centro, ¿no? Claro. Y el arbitraje se archiva, ¿no? Una situación que ocurre muy seguido. Entonces, al final no se tutela el derecho del contratista. Eso pasa, ¿no? Eso ocurre. Entonces, también hay que tener en cuenta esa situación, ¿verdad? En el contexto del arbitraje de emergencia. Pero, insisto, el mecanismo más eficiente es aquel que implica la utilización del árbitro de emergencia. Me ha pasado de este lado de la mesa, ¿no? Como asesor en arbitrajes, me ha pasado
tener que tramitar la medida cautelar ante el Poder Judicial y demorarme la vida. Y el Poder Judicial me concede la medida cautelar, pero cuando ya inició el proceso arbitral, con lo cual ya no tiene ningún sentido. A lo mejor se lo hubiese pedido al tribunal arbitral, ¿no? Entonces, claro, entonces, insisto, como decía al inicio, el arbitraje de emergencia y la medida cautelar generada por el árbitro de emergencia, que siempre, insisto, es previa a la constitución del tribunal arbitral, resulta necesario, ¿no? Resulta necesario. Pero como tú bien dices, hay un nivel de regulación. Ni muy intensa que genere inactividad, que genere falta de acción, pero tampoco tan laxa como la que me parece existe actualmente en varios centros de arbitraje, tan laxa que abra las puertas a la arbitrariedad, ¿no? Y eso es peligroso, porque lo que puede terminar pasando es un retroceso, como que me parece que está pasando, ¿no? Con el reglamento del centro de arbitraje de la PUC, ¿no? Habría que revisar si hay alguna exposición de motivos o si hay algún sustento de por qué ha ocurrido ello, ¿no? No, sí, tienes mucha razón lo que señalas. El tema de la sobreregulación, sobre todo, es más que todo trabas, ¿no? Y nuevamente, justo en la línea que tú estás indicando hace un momento, ¿no? Es decir, de alguna manera, para el inicio de la presente, digamos, conversatorio como tal, nos dimos la paciencia de buscar, pues, información. ¿Qué pasa con el arbitraje de emergencia, digamos, en el mundo? Y vemos, por ejemplo, reglamentos o regulación referida al tema en reglamento de arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo, reglamento de arbitraje de la Cámara de Comercio de, Londres, ¿no? La Corte de Rondes, el reglamento suizo de arbitraje, en la CCI, etcétera, en muchos lados existe más bien el incremento de la regulación de esta figura. Llama la atención en el caso del CARPUC, ¿no? ¿Qué habrá pasado? ¿Cuál será la decisión? Como tú dices, ¿no? Vamos a ver si existe una exposición de motivos, conocer el por qué esto. Pero nuevamente, como bien señalas, ir a la sobreregulación, más que todo quizás sería una traba. Y ahí también otro tema de lo que estamos mirando en los proyectos, porque teníamos este proyecto 5472 y había otro proyecto también de la congresista Lady Camones. Pero ahí quizás no se trataba con mucha intensidad el tema del arbitraje de emergencia, pero salía también otro tema simpático a conversar, que es el otorgamiento de estas medidas cautelares emitidas por los árbitros de emergencia, pero con la condición de que sea previo traslado a la contraparte. Y no como tú muy bien estás señalando, que a veces se pueden dar situaciones de quizás hasta abuso, ¿no? Emisión de medidas cautelares sin conocimiento de, en este caso, la entidad, ¿no? Normalmente a veces es el contratista quien lo pide, pero se pueden dar eso sin traslado previo a la contraparte. Y en este caso, este proyecto lo regula. ¿Qué te parece? ¿Te parece adecuado que exista una regulación de este tipo? Es decir, que de alguna manera sea obligatorio, o bastaría simple y llanamente, en este caso, el punto de vista o las afirmaciones del contratista, por ejemplo? Hay una regla, ¿no? Como bien sabemos, hay una regla general de las medidas cautelares, que es el inaudita pars, ¿no? Que las medidas cautelares se emiten sin traslado a la otra parte, ¿no? Justamente para evitar que la otra parte que va a ser afectada por la medida cautelar tome medidas para evitar su ejecución, ¿no? Que es muy probable. Entonces, el ordenamiento procesal, por ejemplo, el Código Procesal Civil, ¿no? Establece la figura del inaudita pars, de tal suerte que la otra parte no tenga conocimiento de la medida cautelar sino hasta que ésta se ejecuta, ¿verdad? Pero en el caso del arbitraje de emergencia, creo que se genera una situación muy particular. Primero, que normalmente el enfrentamiento es con una entidad pública, es decir, contratista versus entidad pública, ¿no? Okay. Punto 1. Punto 2, ya la experiencia nos ha mostrado situaciones arbitrarias que no deben llevarnos a eliminar el arbitraje de emergencia, sino a regularlo de mejor manera. Y uno de los elementos de esta regulación debería ser el traslado a la otra parte en un plazo perentorio, eso sí,
un día, ¿no es cierto? Ya verá el procurador cómo hace, ¿no? Ok. Ya notificar al procurador, elaborará su escrito inmediatamente, se amanecerá, ya verá lo que hace el procurador. Pero tiene que ser, claro, porque estamos apurados. El traslado tiene que ser peritorio, un plazo, pero de lo más rápido, ¿ya? Pero yo sí creo que en este caso no debe emplearse la regla de la inaudita paz. Yo creo que sí debería existir este mecanismo de traslado a la otra parte, pero en un plazo sumamente perentorio, ¿no? Insisto, no más de un día, ¿no? 24 horas el procurador tiene hasta el otro día, como decía, va a tener que apurarse para poder eh, contestar, ¿verdad? Pero qué duda cabe que eso va a ser garantista, ¿no? Garantista, que haya traslado, sí, para que sea garantista para la entidad y que sea rápido para que sea garantista para el solicitante, que normalmente en general es el contratista. Pero ojo, eso no obsta, es raro, pero no obsta que sea la entidad la que solicite la medida cautelar de emergencia, ¿no? Entonces, digamos, no existe razón alguna para prohibirle a la entidad de emplear el arbitraje de emergencia. Lo puede hacer, porque muchas veces, y lo vemos cada vez más seguido, entidades demandantes en procesos arbitrales. Y en consecuencia, es posible también que tengamos entidades que empleen el arbitraje de emergencia, ¿no? No sé, es muy necesario ahora, sobre todo, como dices, desde el punto de vista de la entidad, ¿no? A veces pasa en arbitrajes en los cuales, en pleno arbitraje, uno se entera que la empresa que está haciendo, o es demandante incluso, lo que hace es, digamos, plantear el arbitraje precisamente para alargar el cobro de lo que debe, y después, de manera paralela, está en proceso concursal, ¿no? Es decir, finalmente, claro, se hace todo el juicio y no se va a poder cobrar. Y quizás con una medida cautelar emitida previa podría ayudar pues de alguna manera a salvaguardar el tesoro público, ¿no? Todos los recursos que se podrían generar. Es muy importante, sobre todo, nuevamente, ¿no? Tener habría que ver, conforme pasa el tiempo, la casuística también en esto, ¿no? Sería poder interesante poder ver cómo se están planteando estas medidas cautelares. Pero, Sí, yo bueno, creo que ahí, sí, yo creo que ahí debemos hacer un poco de benchmarking, ¿no? Ver cómo se está regulando en otros lados. Lo que tú estás señalando hace un rato me parece genial, ¿no? El chequear eh, instituciones arbitrales de fuera, ¿no? Cómo están empleando el arbitraje de emergencia, ¿no? Claro, claro, teniendo en cuenta de que nosotros somos los pioneros en aplicarle el arbitraje a las controversias provenientes de la ejecución contractual, ¿no? a veces nos damos con sorpresas en algunos conversatorios o congresos en los cuales vamos a buscar tener más elementos y resulta que entonces el Perú es el que tiene más experiencia en ese tipo de arbitraje, ¿no? De contratación. Resulta que sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, me acuerdo en una oportunidad, era un conversatorio con gente de Brasil y de México, y ¿qué es lo que pasaba? Los árbitros peruanos tenían más experiencia que a veces un centro entero de arbitraje mexicano, ¿no? Es decir, por la cantidad de procesos. Dice, nosotros hemos tenido 25 en lo que va adelante, en lo que va de su creación, cuando un solo árbitro acá podría tener más de 80 o 100 procesos arbitrales. Muy bien, Cristian. Y otro tema interesante, precisamente por la importancia de esta figura del arbitraje de emergencia, lo tenemos pues en la figura del árbitro de emergencia, ¿no? Nuevamente, con las mismas particularidades de cualquier otro árbitro en materia de contratación pública, y dadas las particularidades, un tema que también se está revisando, de alguna manera conversando, era la posibilidad de recusar también a ese árbitro de emergencia. Que de alguna manera, al igual que ocurre con cualquier árbitro, puede hacer materia de alguna manera, discusión su nombramiento. En atención, ¿tú crees que esta premura o esta necesidad podría llevar a no tener en consideración ese aspecto? ¿O consideras tú que la recusación de por sí igual debe afectar a este árbitro de emergencia? O árbitro único, como se considera. Sí, muy buen detalle, ¿no? Pues debe o debería podérsele recusar al árbitro de emergencia
claro, es muy rápido, ¿no? ¿No? O sea, la decisión del árbitro es muy rápida. Entonces, se le podría recusar, ¿no? Se le podría, porque la recusación tiene una finalidad clara, ¿no? Que es asegurar la imparcialidad del árbitro y evitar el conflicto de interés, Sí, nos ¿no? podríamos encontrar con un árbitro que, o coincidencia, haya sido quizás un asesor del contratista, o digamos, un ex trabajador de una entidad, partiendo de ambos lados, ¿no? Es decir, y con justa razón crearía pues quizás una duda razonable con respecto al comportamiento de este árbitro de emergencia, ¿no? Eh, De acuerdo. sí, quizás, para no redundar, por llamarlo así, las mismas causales que tenemos para para un arbitraje común y silvestre, ¿no? Poder aplicarlas en este árbitro de emergencia, ¿no? Claro, ahora, eh, el problema ahí sería establecer los plazos para resolver la recusación, porque valgan verdades, hay centros de arbitraje que se demoran la vida en resolver una recusación, Ujú, ujú. ¿no? Si el centro de arbitraje se va a demorar un mes en resolver la recusación, para ese momento ya se constituyó el tribunal arbitral, ¿no? Y Efectivamente. ya no parecería tener mucho sentido, ¿verdad? Claro, es decir, se perdería la oportunidad, ¿no? La Claro, oportunidad en un saco roto ahí. y así Es, es. efectivamente, ¿no? Pero nuevamente, aplicarle quizás, como tú bien señalabas, una suerte de reglamentación no abundante, pero por lo menos que señale las pautas o que refiera de alguna forma, lo ya establecido digamos, para el régimen general, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Pero Claro, sí, perdón ahí que te interrumpa, otro detalle clave es establecer también con claridad qué ocurre con la medida cautelar una vez que se constituye el tribunal arbitral. El tribunal tiene que revisarla, la mantiene, puede pedir a una de las partes que la medida cautelar se corrija o se modifique. Yo creo que es clave también regular expresamente esta situación, ¿no? ok, no, sí, es muy, muy importante. Y eso trae a colación también otro tema que estamos revisando para aquí, para la presente sesión. La directiva, hay una directiva del OCE, la directiva 004-2020, ¿no? Que en su numeral 730 nos habla del árbitro de emergencia y en las cuales pues, nos señala las particularidades del mismo. Y justo había digamos, una atingencia específica, ¿no? Aquí se habla de, por haberse declarada fundada la recusación, es decir, cesa la vigencia del procedimiento de árbitro de emergencia, por haberse declarado fundada la recusación contra el árbitro de emergencia. Al parecer, dentro de la normativa de OCE, en esta directiva 004-2020, está este supuesto, pero esta situación no la he visto, por ejemplo, en otros reglamentos, en los cuales llega inmediatamente se nombra, digamos, la corte o a la Secretaría General de un centro, nombra, emite la medida cautelar y no da lapso para esa recusación. Como tú bien señalabas, ¿no? Es necesario quizás una unificación de criterios para poder reglamentar este tema, sobre todo de la recusación, porque es muy importante, pues, la figura de este árbitro y su neutralidad e imparcialidad, ¿no? En este tipo de procesos, ¿no? Y como bien señalabas también, hay que revisar qué hay también sobre todo en la práctica arbitral internacional, ¿no? Es evidente que esto ya que se está desarrollando con bastante anticipación al caso peruano, y a ver qué prácticas hay, ¿no? ¿Qué podemos encontrar al respecto, ¿no? Para poder aplicarlas. Y sobre todo con la próxima nueva ley de contratación. Ok. Bueno, si Entonces, es que se aprueba, ¿no? si es que se aprueba, bueno, nadie encuentra posiciones de que puede ser que sí, puede ser que muy pronto va a salir, otros dicen que no, no sabemos. Esta norma ha sufrido cada vez que entraba un nuevo gobierno, un nuevo cambio como tal, ¿no? Entonces hemos encontrado algunas particularidades, nuevamente, gobierno que entraba, gobierno con con ley de contratación Sí, sí. bajo brazo, ¿no? Normas de contratación de bajo brazo. Muy bien, muy bien. Entonces, estamos
trabajando distintos aspectos, llámese recusación, llámese el tema de competencia. De alguna manera también estamos haciendo mención a estos proyectos de ley que se están presentando, sobre todo el 5472. Y aquí también nos llamaba la atención un punto, ¿no? En los cuales, nuevamente, el numeral 68.1 de este proyecto de ley 5472, que es impulsado por el gobierno central, específicamente por el MEP, nos remite al literal A que dice: es competente para resolver las solicitudes cautelares interpuestas ante la constitución del tribunal arbitral en donde no sea aplicación el arbitraje de emergencia, el juez subespecializado en lo comercial, de no existir tal subespecialidad, el juez civil, ¿no? Hay competencia por razón de territorio, nos habla de que la competencia es improrrogable. Por eso me pareció interesante de alguna manera abordar un poco los comentarios de este proyecto de ley, ¿no? Porque de alguna forma este tema digamos, tan importante porque se está dando en la realidad, ¿no? De medidas cautelares otorgadas en lugares distantes pueden ocasionar, o de alguna manera, o afectar de alguna forma el proceso, ¿no? Es que en buena cuenta esto de obtener medidas cautelares en sitios recónditos es algo que ha ocurrido toda la vida. Sobre todo se utilizaba esto mucho en los amparos, ¿te acuerdas? Efectivamente, ¿no? Entre No, comillas, sí, no, sí, por favor. Entonces, en procesos de amparo se utilizaba mucho esta figura de la medida cautelar en sitios remotos, y entonces había ahí un tinglado que permitía poder ejecutar esa medida cautelar y obtener un resultado aquí, ¿no? Entonces, claro, en el papel no había nada que lo impidiese, y eso es parecido a lo que ocurre aquí, ¿no? En el papel no hay nada que impida que yo pueda pedir una medida cautelar en un centro de arbitraje de Cerro de Pasco, ¿no? Entonces obtengo la medida cautelar, digamos, empleo el arbitraje de emergencia y logro obtener un resultado. Porque además esta limitación que tú señalabas hace un rato, que está en el proyecto de ley, no la veo yo en los centros de arbitraje, salvo que no lo haya revisado, es algo que se me haya pasado. Pero yo no veo esas limitaciones, o sea, aspectos respecto a los cuales no cabe la medida cautelar. Entonces, ahí tenemos una regulación laxa que nuevamente permite sacar de la vuelta al sistema, sacar de la vuelta a la razón de ser el arbitraje, que es ser garantista. No, ahí sí te doy absolutamente toda la razón. Efectivamente, cuando tú revisas, no vamos a poner nombres, pero cuando revisas la escasa información que existe al respecto, o reglamentación, efectivamente es muy laxo, ¿no? Y te permite este tipo de cosas. Y la idea también sería, pues, si te das cuenta, a la larga lo que estaría haciendo es una suerte de poder judicial paralelo, ¿no? Es decir, los mismos problemas que hemos vivido litigando en el Poder Judicial, date cuenta, lo vamos a trasladar aquí solamente con el cambio de actores, ¿no? Y creo que con una mejor reglamentación tratar más bien de tratar en lo posible, ¿no? De evitar este tipo de situaciones. Y tú bien señalabas, ¿no? Es decir, lo que has revisado, corroboro lo que tú dices, ¿no? Es decir, normalmente cuando lo ves, e inclusive en lo que pasa en el OCE, tenemos esta directiva, pero sin embargo su aplicación de alguna manera prácticamente escasa. Yo recuerdo hace como un año y medio, no sé si te pasó a ti, nos llamaron, un grupo de árbitros del mismo OCE nos llamaron para pedirnos nuestro punto de vista con respecto al tema de arbitraje de emergencia, hasta nos pedían información con respecto a en tales y cuáles cuantías, en, digamos, este tipo de casos, en estas cuantías, cuánto usted cobraría. ¿Qué te quiero decir con eso? Es decir, hasta hace un año y medio, una cosa así, todavía era muy incipiente el uso de este tipo de procedimientos, de este tipo de mecanismos. Ahora, digamos, los últimos años y medio, como es lógico, ha habido un incremento bien fuerte del mismo. Pero eso hace también la aparición, o de alguna manera que sobresalgan aspectos importantes como los que estamos conversando. Regular competencia, ver el tema de la contracautela, ver el tema de recusación y otros, nos invitan nuevamente a conversar sobre qué está pasando en el ámbito internacional. Hemos hablado de experiencias europeas, sobre todo. Hay que ver qué estará pasando pues en países, por ejemplo. Yo me acuerdo haber investigado y había arbitraje de emergencia, por ejemplo, en Chile, ¿no?
y la reglamentación es anterior a la nuestra, ¿no? Sería que ver qué está pasando ahí, o en Colombia también, ¿no? ¿Qué está pasando con este tipo digamos, de información? Que es interesante, digamos, este tipo de situaciones, ¿no? Y aquí nos invita, dado lo que estamos viendo, a hablar de también un aspecto importante. Todo esto se gesta dentro de un centro de arbitraje. Entonces, como es lógico, a mayor seriedad digamos, teniendo nóminas de árbitros serios, hace que estos medidas cautelares pues tengan un contenido suficiente, apegado a ley, ¿no? Adecuados. Pero, ¿qué te parece la proliferación? ¿Debería ser, digamos, ¿tú crees que debería incrementarse la posibilidad de más centros de arbitraje? O de alguna manera ser más restrictivos con los mismos, o con lo que tenemos aumentar la cantidad de, digamos, no tanto requisitos, sino quizás de exigencias o controles? Eh, yo creo, por un lado, que la competencia es buena, ¿no? Es bueno que hayan diversos centros de arbitraje, pero yo creo de que debería establecerse un mecanismo de control más eficaz, ¿no? Yo creo que todavía sigue siendo muy poco intenso el mecanismo digamos, el título habilitante para poder constituir un centro de arbitraje, ¿no? Yo creo de que, como tú bien dices, hay que ajustar los requerimientos, ¿no? Ajustar los requerimientos porque además hay acá elevados costos de transacción, ¿no? En lo que corresponde a la determinación de un centro de arbitraje que sea eficaz, probo, ¿no? Entonces, como bien sabemos, cuando los costos de transacción son elevados, se requiere regulación, ¿no? Porque los costos de transacción generan distorsión, y esta distorsión la tiene que corregir, en este caso, la administración pública. Entonces, el registro que administra el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tendría que hacer un registro que sirva efectivamente como filtro para que solamente funcionen aquellos centros de arbitraje que cumplen con los requisitos y que efectivamente van a realizar sus labores de manera eficiente. Si no, vamos a tener problemas muy serios, y no solamente el arbitraje de emergencia, sino todo el resto del proceso arbitral va a verse afectado, ¿no? Un rol más activo, por lo tanto, de Minjus. Y en el caso de la contratación pública al OCE, o también... Claro, sin duda, sin duda. Por ejemplo, me va a salir un poquito del tema, pero en el proyecto de ley que hemos tenido la oportunidad de analizar tú y yo en diferentes momentos en el Congreso, se está eliminando el RNA, ¿no? Y eso a mí me parece que no está bien, porque tenemos que darle transparencia a la designación de los árbitros justamente para reducir costos de transacción, ¿no? Entonces, claro, evidentemente eso tiene relación con lo que estamos conversando, ¿no? Porque yo creo que el árbitro de emergencia debe ser uno que esté inscrito en el RNA. Claro, digamos, entre comillas, una condición básica, ¿no? Porque a veces en el registro profesional te encontrabas con árbitros que aparecían una sola vez y hubo coincidencia que desgraciadamente a veces un laudo o una medida cautelar no muy apegada a ley, ¿no? Entonces, de alguna manera, condiciones básicas, mínimas, para ostentar el cargo de árbitro, ¿no? Importante. Darle, pues, de alguna manera, mayor peso a la actividad de OCE, del control de estos centros, ¿no? Y no evitar la proliferación, porque una oportunidad conversando con un funcionario de un ministerio me contaba de contratista que han podido detectar y lo habían denunciado, contratista que había aperturado su centro de arbitraje y se hacía otorgar medidas cautelares, ¿no? Entonces, y ahí viene otro tema que también me trae colación fruto de esta conversación y que lo pongo a la mesa, ¿no? Es decir, la necesidad que las propias entidades desarrollen sus convenios arbitrales, que si bien puede ser que no exista una reglamentación con respecto al tema del árbitro único, la necesidad de que las entidades del Estado, que son las mayores interesadas en esto, desarrollen convenios arbitrales en las cuales la figura del árbitro de emergencia
esté plenamente desarrollada con todo lo que estamos conversando, ¿no? Inclusive, lo que está en el proyecto de ley podrían traerlo, colocarlo, hablarlo, total. Finalmente el arbitraje es un contrato. ¿Qué te parece con establecer ese tipo de cláusulas en un convenio arbitral fruto de un contrato con el Estado? Yo creo que es eficiente, ¿no? Es decir, mientras más clara sea la regulación y mientras más claro sea el acuerdo, la cláusula arbitral del contrato, es mejor. Y va a permitir que todas las incidencias del proceso arbitral se desarrollen de manera adecuada, ¿no? Claro, ahí depende nuevamente de qué es lo que señale la norma, ¿no? Creo que señala la norma sobre el particular y tendría que ser la norma general, ¿no? Y tendría que ser la ley, no el reglamento, ¿ah? O sea, reglamento que regule aspectos puntuales, ¿no? Pero la ley que regule los aspectos, digamos, básicos digamos, precisos, ¿no? Y que esto se vuelque en la cláusula arbitral, ¿no? Que es lo que estás proponiendo, ¿no? No, claro, sí. Lo que justo me estaban conversando estos funcionarios es eso, que es una manera de poder paliar esta situación ante el incremento que tenían de medidas cautelares otorgadas por árbitros de emergencia, que según ellos pues, no se ajustaban a la ley, eran muy abusivos, paralizaban obras, etc. Ahora, eso tampoco no se puede generalizar, ¿no? Porque también hay muy buenos, ¿cómo se llama?, árbitros que desarrollan este arbitraje de emergencia que te dan pues medidas cautelares o no las otorgan también sobre un determinado aspecto. Pero me pareció interesante traerlo a colación porque esta es una fórmula muy creativa, siendo muy coloquial en términos económicos, el mercado se está regulando solo, sin necesidad de una reglamentación, de la figura estatal reglamentándolo. Sí, sí, eso sí, o sea, lo que tiene que hacer más bien la ley es recoger la tendencia del mercado. Claro, porque si están sufriendo, por llamarlo entre comillas, este tipo de situación y la detectan, nuevamente, ¿no? Previamente lo colocamos en un convenio arbitral o la entidad hace eso, acepta la contraparte, lo firma y entre comillas asunto resuelto, ¿no? Y también claro, lo que pasa es que ahí tendremos que esperar, digamos, tendríamos que confiar en digamos, las capacidades de la oficina de logística o abastecimiento de la entidad y no sé qué tanto sería pertinente confiar, ¿no? Efectivamente, has tocado un tema muy simpático, ¿no? La semana pasada, justo en el Congreso, estamos conversando de ese tema. Nuevamente, saliéndonos un poco del momento, es cierto. En la nueva ley se busca establecer, digamos, la implementación de los contratos internacionales, ¿no? Estandarizado de obra. Y para lo cual, como lo lógico, está bien, podemos hacer eso, y me parece sumamente correcto. Pero también la contraparte, que vendría a ser las entidades, por alguna manera, tiene que tener personal capacitado para eso. Si no, simple y llanamente lo que vas a hacer es un gran modelo, pero no vas a tener el recurso humano para hacer frente a eso. Regresando a nuestro tema de estudio, es decir, podemos aplicar todo este tipo de cosas, pero si la gente no está capacitada, como tú lo enseñas, una oficina de logística, el área de contrataciones, no tiene claro cómo desarrollar un convenio arbitral, cómo hacer una defensa arbitral, etcétera, no lo va a poder implementar, ¿no? Es decir, las actividades de capacitación deben ser mucho más profundas. En este caso, de alguna manera, llamar a la reflexión al OCE, ¿no? Es decir, ser más agresivo, ¿no? Desde el punto de vista académico, con respecto a profundizar en esos temas. No solamente en arbitraje, ¿no? Es decir, es evidentemente, como árbitro te ha pasado también, expedientes de contratación mal elaborados. A veces uno detecta, al parecer, por mala fe, pero en muchos casos es desconocimiento de la norma, desconocimiento de criterios que se aplican y toda una serie de aspectos, ¿no? El tema de la capacitación es fundamental siempre, ¿no? Y siempre tiene que ser constante, una política. Sería adecuado poder visualizar una política en todos estos temas, ¿no? Es clave, es clave. Yo tuve la oportunidad hace poco de participar en estos cursos que brinda la Procuraduría General del Estado a los procuradores en materia arbitral, ¿no? Estuve en estos cursos y sí noté las falencias, ¿no?
O sea, me parece muy bien que la Procuraduría efectúe esta labor, ¿no? Me parece genial. Pero sí me preocupa digamos, la capacidad, el conocimiento de los procuradores, ¿no? Que evidentemente deben tener un conocimiento, pues, intenso, ¿no? Un conocimiento eficaz de cómo se tramitan los procesos arbitrales. Pero y no solamente eso, sino también tienen que diseñar una estrategia adecuada. No basta con conocer, porque claro, un buen procurador no basta con que conozca en materia de contrataciones y en materia de arbitraje. Claro, eso es indispensable, pero además debe manejar la estrategia, debe definir una estrategia adecuada para defender al Estado. Porque en el caso contrario, el contratista, que puede estar asesorado por un estudio grande, con abogados muy bien capacitados, ya va a ganar, ¿no? Y más aún si estamos en el contexto de un arbitraje de emergencia. Eso es muy importante, ¿no? El tema de la capacitación siempre va a estar en boga y muy necesario en los distintos tipos de niveles, ¿no? Tanto jóvenes, inclusive, nunca uno termina de aprender, ¿no? Es decir, siempre tiene que estar Sin duda. constante capacitación, siempre hay mayores elementos por los cuales uno tiene que quizás ponerle mayor énfasis a los aspectos. Interesante este tema, ¿no? Da para mucho y sobre todo, ¿qué va a pasar con la casuística, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocurrir en los próximos años? Porque no creo que sea retirada la norma, más bien, por lo que se está visualizando, tiende a buscar mayor reglamentación, eso quiere decir que va a perdurar. En general la figura me parece adecuada, ¿no? Pero como lógico, con ajustes que se vayan presentando, creo que podría mejorar y hacerlo más eficaz, sobre todo para el tema de esto del tema de obra, ¿no? Tan importante en estos últimos tiempos. Muy bien, muy bien. A ver, vamos a ver, habiendo nosotros conversado sin querer casi 50 minutos, casi una hora, se ha pasado volando. ¿Alguien del público tendrá algún comentario, una pregunta? Preguntas, comentarios, sugerencias. Siempre será bienvenido. El tema de contratación estatal, bueno, a manera antes de esperar algo, siempre pues, es muy interesante, ¿no? Y lo bueno es que la casuística nunca se termina. Distinta es la casuística en costa, sierra, selva, ¿no? Te vas a dictar el Cusco, te encuentras con algo distinto que no está en Lima, te vas a Iquitos, otra realidad, otra manera de contratar. Es decir, es de una forma especial, ¿no? De una especial. Pero implica también, pues, como lógico, aparte de tener una buena casuística, también de alguna manera el fomento, el cultivo de los valores, ¿no? Eso es sumamente importante. Yo me acuerdo a la doctora Bendaño hablar de prefiero jueces buenos, ¿no? Y malas leyes, ¿no? Que buenas leyes y buenos jueces y malos jueces, una cosa así. Es un tema en particular. Entonces no tenemos valientes por acá, entonces en la... Sí, comentarios, por favor, o preguntas. Siempre es interesante debatir. No, claro, es decir, alguien desde lo más básico. Doctor, al interno, Aarón Rivas me acaba de escribir, me acaba de consultar, ¿no? Él dice, ¿debe regularse la figura del arbitraje de emergencia en el convenio arbitral? Y bueno, ¿cuáles serían sus implicancias? Pregunta Aarón Rivas. Hey, Aarón, a ver, de una forma, como estamos conversando con el doctor Guzmán, ¿no? Es decir, podría ser de una forma, esa es una manera de dar un paso adelante el tema de la regulación, ¿no? Es decir, si bien la regulación se está discutiendo, se está dando, desde mi punto de vista, posible de hacer eso y de esa manera permitir un mejor, digamos, desarrollo de un proceso arbitral o similar, ¿no? Entonces, eso hace que se pueda, de alguna forma, hacer un mejor proceso de resolución de controversias en la etapa de ejecución contractual, ¿no? ¿Qué te parece, Cristian, al respecto? Yo creo que, claro, o sea, lo ideal es que todos lo establezcan dentro del convenio arbitral, pero no sabemos si lo van a hacer. Como decía, depende del nivel de capacidad en cada institución, que son muchísimas. Entonces yo creo que justamente para reducir el costo de transacción es que debe estar establecido en la ley, ¿no? ¿Cómo reducimos costos de transacción? Supliendo la decisión, ¿no?
O sea, si no lo colocan, pues ya lo está colocando la ley, ¿no? Y así reduzco el costo de transacción, o sea, el costo de ponerse de acuerdo. Efectivamente, efectivamente. Justo me has hecho traer a colación, en esta conversación con funcionarios, hay algo que me gustó. Me decía, estamos conversando también, es decir, se notaba que recién se estaba gestando la posibilidad de que este convenio que estamos desarrollando, pasarlo a otros ministerios. Entonces, bueno, si bien son niveles, como sabemos, de gobierno como tal, pero al menos eso te implica, ¿cómo se llama? Entre comillas, mayor conversación, ¿no? Que es correcto lo que tú dices, ¿no? Los costos de transacción se van a reducir con una norma que pueda suplir el vacío. Pero también este tipo de situaciones, esperemos, inviten también a que estos ministerios o cualquier tipo de entidad empiecen a conversar, a hacer sinergia entre las mismas, porque lo hemos visto, normalmente son entes estancos, ¿no? Sin comunicación, cuando quizás el mejor trabajo se trabaja en equipo, ¿no? O cosas de esa naturaleza, ¿no? Entonces, redondeando la consulta de nuestro amigo, sí, ¿no? Particularmente sí se podría hacer, sí sería positivo, y bueno, y finalmente si se logra implementar en la ley, enhorabuena, ¿no? En la posible norma que salga, que lo más probable es que, quién sabe, pues el próximo año hay tantas Yo versiones. me conformaría con una modificación a la actual norma, ¿no? Me conformaría con eso. Eso sería lo Incorporar un numeral, ¿no es cierto? En el artículo 51 es el que regula el arbitraje, creo que sí, ¿no? Un numeral en el cual se regula el arbitraje de emergencia, ¿no? O de repente un 51A, ¿no? Donde se establezca eso, ¿no? Me parece muy bien, me parece muy bien. Muy bien. Claudio, ¿alguna consulta adicional quizás? O, bueno, como no estamos en clase, no podemos llamar. No, pero podemos ofrecer más puntaje para el examen, no mentira, no hay examen. Por el momento no, doctor. Ok, entonces continúa, por favor, Claudio, con el desarrollo del programa. Ok, entonces, una vez finalizada la intervención del público, corresponde pasar al agradecimiento al doctor Napurí por su participación. En este momento vamos a hacerle entrega de un certificado por participar en el presente evento. A ver, por favor, si me ayudan. Ahí está. Ajá, muchas gracias por este reconocimiento. Muchas gracias por la invitación también. No, bien, y ahora, por mi parte, estimado Cristian, doctor Guzmán, como siempre, ¿no? Es decir, ilustrativo sus palabras, un honor para Tribuna Legal poder contar con su presencia, y lo invitamos para siguientes actividades que vamos a ir conversando, y ya de alguna manera ya empezar a presentarlo. A principios del próximo año, lo más probable, vamos a presentar ya un diplomado en temas de arbitraje y contratación pública, en derecho administrativo, y sería para nosotros un honor poder contar con su presencia y su participación en las aludidas actividades académicas, ¿no? Siempre bajo esta misma óptica, ¿no? De difusión, de conocimiento, y tratar de llegar a través de estos medios electrónicos a distintos lugares de nuestro país, ¿no? Nuevamente, doctor Guzmán, muchísimas gracias por su participación, y bueno, muchas gracias, como siempre. Muchas gracias. Muy bien, hasta luego. Y muchas gracias a las personas que han participado el día de hoy, ¿no? A los asistentes y demás que se han conectado. Sí, doctor, muchas gracias a usted. Bueno, para finalizar, voy a invitarlos a todos los participantes que la próxima semana tenemos un nuevo evento titulado El Secretario Arbitral, importancia y reflexiones de su actuar desde la práctica, a cargo del doctor Armando Flores Bedoya. Se llevará a cabo el día 29 de noviembre, repito, el miércoles 29 de noviembre de la próxima semana. Hablaremos sobre el secretario arbitral. Nuevamente, un agradecimiento a los doctores, y nos estamos viendo hasta el próximo evento que se realizará la próxima semana. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.